Hola, ¿qué tal? Buen día, te saludo este jueves 19 de febrero del año en curso. Ya se les vino la noche. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia la fecha para la reforma electoral y la oposición ya está entrando en pánico, pues este 24 de febrero, Día de la Bandera, la presidenta Claudia Sheinbaum no solo encabezará una conmemoración simbólica, presentará una reforma electoral que ya tiene temblando a los partidos tradicionales. Y mientras desde la oposición intentan sembrar miedo con rumores sobre un supuesto aumento de diputados de 500 a 508, la presidenta fue tajante. Eso es falso. Otra mentira más lanzada al aire para confundir. Otra cortina de humo para intentar frenar un debate que saben que no les conviene. Porque lo que sí sabemos es esto: el proyecto apunta directo al corazón del dispendio. Menos presupuesto para el INE, menos dinero para los organismos públicos locales y menos millones para partidos en campañas. En pocas palabras, se acabó la fiesta con recursos públicos. Y aquí viene lo interesante. Mientras los aliados del PT y el Verde dicen que se van a esperar hasta ver el contenido final, Claudia lanza un mensaje que descoloca a todos. No le moverá ni una coma si el pueblo así lo exige. No está legislando para partidos ni para aliados, ni mucho menos para rescatar una oposición que vive de las prerrogativas. Está dejando claro que esta reforma no es negociación de cúpulas, es mandato popular. Presidenta, ayer circuló un presunto proyecto de reforma electoral en donde se habla de incrementar a 508. No, es falso. Totalmente falso. Falso. Entonces, hasta el martes conoceremos. Sí. Presidente, sobre el cambio de presidente en Perú, ¿implicará algunas modificaciones en la relación? Pues vamos a esperar. El presidente que se eligió ayer es del mismo partido de Pedro Castillo. Entonces vamos a esperar a ver, pues una vez que tome posesión, si es factible pues restablecer las relaciones, ¿verdad? ¿Podría México tener iniciativa o esperarán a No, que pues tiene que ser de ellos, porque ellos fueron los que rompieron relaciones con México. Y por cierto, el caso de Ecuador, ¿en qué va, presidente? ¿El caso de Ecuador? Pues están suspendidas las relaciones. Pero me refiero al litigio que presentó México por la invasión a la embajada mexicana. Es buena pregunta. Le pedimos a Relaciones Exteriores que pueda dar la información. ¿De acuerdo? Buenos días, presidenta. Julia Bonilla, del periódico La Razón, y al mediodía con Javier Solórzano. Retomando el tema de la reforma electoral, ayer pues se reitera este escenario de que posiblemente, no se ha alcanzado aún el consenso. Ya usted comentaba que pues es un tema de los diputados, pero ya también usted adelantaba 4 bases o ejes principales de la reforma que estará presentando. Entonces, en este marco de la búsqueda de consensos, consultarle si estos 4 planteamientos son irreductibles para la negociación que estarían buscando Morena principalmente. Yo creo que hablamos la próxima semana, ¿no?, de la reforma electoral. Vamos a hablar la próxima semana. No tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada. O sea, hay temas que ha planteado la gente. Entonces, eso es lo que estamos planteando. Entonces, ya el martes, con gusto, platicamos todo lo que tiene que ver con reforma electoral. Y bueno, referente al tema electoral, vemos que Sergio Mayer pidió licencia para volver a participar en este reality y finalmente es una diputación que se está dejando, si bien la va a asumir su suplente, pero es una diputación que se está dejando en medio de esta discusión importante y las otras reformas. Saber si tiene algún comentario al respecto. Hay suplentes, ¿no? Sí. No implica ninguna inquietud que se esté abonando. Pues es un asunto de Morena en todo caso, ¿no? Pero hay suplentes. Cuando un diputado se va, pues está su suplente. Okay. Y retomando también el tema ahora de educativo, ya no hubo oportunidad ayer de preguntarle a la secretaria de Anticorrupción, pero mencionaba que se inician todas las investigaciones a partir de que se reciban oficios o haya quejas o pruebas. Se estuvo reportando a lo largo de estos días que ha habido denuncias de parte de extrabajadores o de trabajadores dentro de materiales educativos que acusan pues que se les pide dinero, entre otros asuntos. Falso. Entonces, no hay. Y además quiero, porque dicen, ¿cómo es que Marx Arriaga se le pidió que
que pudiera dejar su encargo, que son encargos, y al mismo tiempo hay un reconocimiento. Pues sí, hay un reconocimiento a Marx Arriaga. Es un hombre con doctorado, culto, que hizo un gran trabajo al frente de los libros. Y en todo nuestro reconocimiento a Marx Arriaga, todo. Toda esta crítica de la derecha ahora contra él, pues nada más que comparen currículums. El currículum de Marx Arriaga, sus publicaciones, su trabajo, con el de cualquiera de sus críticos. Nada más que a veces pues hay desencuentros internos y entonces se le orienta si quiere participar en otro espacio. Él decide que no y finalmente pues ya no está en el cargo. Pero esta crítica ahora, a ver, nada más que le miren su currículum a Marx Arriaga. Y la nueva escuela mexicana no se va a modificar. Claro, como bien dice Noemí, pues hay enriquecimiento de los libros, que viene también de los propios maestros, de los propios estudiantes, pero no tiene ninguna contradicción. Entonces, ¿se concluyó una investigación a raíz de estas denuncias, quejas que presentaron? Es un hombre honesto, Marx Arriaga. No hay nada que muestre lo contrario. Y bueno, a él cuando estaba dejando las oficinas, él mismo declaró que dejó firmadas 105 plazas para colaboradores dentro de la dirección. ¿Serán tomadas como válidas debido a que las firmó ya cuando Pues vamos a ver, ya se revisará por parte de la nueva titular. Ok. Y nada más para precisar lo que ahorita comentaba la subsecretaria de las correcciones o este mejoramiento que será, entonces ¿estarían listas para la impresión del ciclo escolar 2026-2027? No, sería hasta la siguiente. O sea, 27, lo que dice 28. Noemí es que hay algunos enriquecimientos, vamos a llamarle así más que grandes modificaciones, a los libros y estarían listos, tienen que estar listos en enero del 27 para que entren a imprenta para poder entrar a septiembre del 27. Ok. Y por último, presidenta. ¿O agosto? ¿Cuándo se entra a la escuela? Septiembre, ¿verdad? Y por último, presidenta, hoy en La Razón publicamos que, bueno, de acuerdo con reportes que también se extraen de datos de Pemex, el tema del robo de hidrocarburo ha disminuido 10%. Sin embargo, se está observando un repunte en algunos estados como es Hidalgo y sobre todo lo que llama la atención es que está como migrando el tema del robo de hidrocarburos ya al sureste del país. ¿Está migrando qué, perdón? El tema del robo de hidrocarburo, es decir, se ha concentrado históricamente en esta zona de Hidalgo, Jalisco, etcétera, y ahora, bueno, lo que se está observando es que está habiendo un repunte bastante importante de hasta 300% en el estado de Tabasco, en la región sureste del país. Entonces, a ver si ustedes tienen observado este fenómeno del robo. El tema del huachicol está disminuyendo y eso lo podemos ver en el incremento de las ventas con impuestos, digamos, en Pemex y en los privados. Y se sigue con las investigaciones y se sigue trabajando para los dos temas, para evitar cualquier entrada de combustible que no pague impuestos y también cualquier conexión ilegal a algún ducto de Pemex. ¿Estaría considerando algún reforzamiento en los operativos al sureste del país debido a esta migración del robo? Fíjense, a ver si te pueden mandar una fotografía de los camiones, las pipas que llevan ahora combustible, cómo tienen un QR. A ver, pero también la fotografía, a ver si te lo pueden enviar. Si ustedes van por las carreteras del país, pueden ver que los vehículos que llevan combustible ya tienen un QR como estos, grande. Ese QR lo da la Secretaría de Energía. ¿Qué tiene que tener ese QR en el momento que se lee con un teléfono celular para un guardia nacional, por ejemplo? Bueno, pues tiene que tener el origen y el destino del combustible. Y eso garantiza pues que es un combustible legal. Si no trae el QR, entonces se detiene al vehículo
y se tiene que demostrar de dónde viene y a dónde va. Y algunas de las veces pues se llama a la fiscalía y se incauta el vehículo. Entonces, esto ha hecho que disminuya muchísimo pues el transporte de combustible ilegal, porque necesariamente tienen que tener esto que se llama trazabilidad, que es quién lo compró, quién lo está transportando y a dónde va. Y eso es un trabajo muy intenso que se hizo del SAT, Secretaría de Energía, aduanas y Pemex, en todo este trabajo de la Comisión Nacional de Energía. A inicio de esta semana, bueno, el reporte es particularmente sobre… A ver si tienen por ahí una fotografía de casualidad. Ajá. El reporte es particularmente sobre tomas clandestinas, es decir, estos pinchazos a los ductos, pero también preguntarle si habría o se está trabajando en algún operativo específico por los establecimientos, o sea, las gasolineras, con referencia a esta clausura que hubo esta semana en una estación formal, se supone en Puebla. Sí, hay revisiones a gasolineras por parte de ASEA, por parte de Profeco, y tienen que ver con un análisis de riesgo previo que se hace para alguna presunción de que la gasolinera está vendiendo combustible no legal. Gracias, presidente. Sí. Pero eso no es todo. En paralelo está ya el tema del llamado huachicol fiscal. Un audio filtrado intenta salpicar al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien formó parte del gabinete del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la presidenta fue clara, no existe línea de investigación en su contra. Lo que sí existe, y esto es clave, es una investigación abierta sobre el contrabando de combustible. Ya hubo detenciones, incluso de integrantes de Marina, que fueron denunciados en su momento, y el caso sigue su curso en la Fiscalía. Aquí no hay encubrimiento, hay procesos abiertos y pendientes. Mientras tanto, la oposición intenta instalar la narrativa de escándalo antes de que la autoridad termine de investigar. La estrategia es conocida: filtrar, insinuar, golpear mediáticamente y luego, si no se comprueba nada, guardar silencio. Pero el mensaje desde Palacio es distinto: que investigue la Fiscalía, que se presenten pruebas, que haya detenciones si corresponde, sin linchamiento político y sin montajes. Hola, presidenta, muy buenos días. Yo quisiera preguntarle, insistir un poco sobre, ayer se dieron a conocer audios en torno a una supuesta reunión sostenida por el secretario de Marina con el contraalmirante Fernando Guerrero. Preguntarle si hay ya abierta alguna línea de investigación que dirija hacia el secretario. ¿Le han confirmado algo por parte de...? No hay líneas de investigación contra el secretario y está abierto toda una línea de investigación relacionada con el llamado huachicol fiscal o el contrabando de combustible. Hay todavía detenciones pendientes, hubo detenciones de algunos miembros de Marina, como ustedes saben, que el propio almirante denunció en su momento, y sigue la investigación en la Fiscalía General de la República, y hay que esperar a que continúe y que dé la información la Fiscalía. Y en este mismo sentido preguntarle en la cooperación que se tiene con Estados Unidos, porque también hay abiertas líneas de investigación en la Fiscalía de Estados Unidos, preguntarle si han pedido algún tipo de información a México, están colaborando de manera coordinada con ellos, y usted había mencionado que se iba a solicitar la extradición de personas involucradas en Estados Unidos porque tienen también procesos en México. Si nos pudieran ampliar un poco más la información sobre eso. Sí, son empresarios que se dedicaban a ser parte de la entrada de combustible sin pagar impuestos a México, y hay solicitud de extradición de algunos empresarios, y es la Fiscalía quien tiene que dar la información, si es que así se puede, en el marco de la investigación, de los nombres de estos empresarios. ¿Son los Jensen? Entre otros. Y, presidenta, también, desde septiembre le pedimos a la Secretaría de Hacienda que nos hiciera favor de actualizarnos el monto de las partidas o los hechos
ilegales que hayan detectado, pero no nos ha proporcionado ninguna información. ¿Le han dicho a usted si se actualiza esos 600,000 millones que se habló en un principio, si ya cambiaron, han aumentado o se ha iniciado ya el proceso de recuperación de los 16,000 que estaban ya en proceso? Esta es una estimación, lo que dijo en su momento la procuradora fiscal. Eso es muy importante. ¿Cómo se hacen estas estimaciones? Pues la estimación del posible volumen de combustible que no pagó impuestos. Entre otras, ¿cómo se hacen estas estimaciones? Por ejemplo, en el caso de Pemex, si hay una tendencia en la venta de combustibles de Pemex y cae esa tendencia, que no tenga que ver con con lo que se llama el periodo. Por ejemplo, en enero se vende menos combustible normalmente que en diciembre. Entonces, no tiene que ver con esta estacionalidad, sino realmente con una tendencia en la disminución en algunos periodos. Así es que se hace la estimación en un trabajo coordinado con la Secretaría de Hacienda. Y siguen trabajando para poder estimar de qué monto se trató estos impuestos que no llegaron a pagarse por el contrabando de combustible. Y en su momento, cuando se tenga la información, por supuesto, se dará, y tiene que ver también pues con la investigación de la propia Fiscalía. Esto en cuanto hace a la estimación del monto global, pero la fiscal también habló de 16,000 millones querellados, es decir, ya estaban en litigio para la recuperación. Me gustaría saber si hay avance en ello. Pues la Fiscalía tendría que informar. ¿Podría invitar a la Procuradora Fiscal a que nos diera esta información? Sí, en el momento en que esté la investigación ya cerrada y las gráficas de Pemex, que les he estado mencionando cómo ha venido aumentando la venta de combustibles de Pemex, incluso de los privados, lo cual muestra, y su pago de impuestos, lo cual muestra pues que hay una disminución sustantiva en el contrabando de combustible, además del trabajo permanente que se está haciendo de vigilancia. Entonces, con gusto, en el momento que se tenga toda la información, se da a conocer públicamente. Presidenta, en otro tema me gustaría preguntarle, hay ajustes que hacen los gobiernos en sus personal, algunos necesarios porque se trata de cambiar alguna política o dar un viraje en algún sentido que corresponda a la decisión administrativa, en otros porque ellos deciden ir a competir hacia un cargo de elección popular o son invitados en otros gobiernos a participar. ¿Usted tiene en el corto o mediano plazo la vista de cambios en su gabinete? Por el momento no. ¿Ninguno? No. Ok. Y también preguntarle relacionado con el tema del huachicol, si ha recibido por parte de Estados Unidos petición sobre información relacionada con algunos de los funcionarios mexicanos. No. Absolutamente. No. Y finalmente, Presidenta, preguntarle, esta próxima semana usted presentará la reforma electoral o la va a posponer un poco hacia marzo. El martes la voy a presentar, el martes de la próxima semana. Ok, muchas gracias, Presidenta. Gracias. ¿No tienes foto ahorita? Sí, a ver, sobre trenes. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Sobre el tema, Presidenta, preguntar esta gran red ya de ferrocarriles que resurgen en nuestro país y que ya están en plena construcción y avances como se han planteado, preguntar los polos de desarrollo, cómo vienen en conjunto al desarrollo también. Sabemos que, bueno, tiene que ver con el tema industrial, con la carga, con trenes de carga, pero ¿cómo pueden confluir? Porque también en los polos de desarrollo entiendo que podría haber más, ampliar la gente que pueda vivir cerca de ahí y pueda considerarse, si no que el tren pase por ahí, pero que sí haya una relación entre estas redes de ferroviarias con los polos de desarrollo. Esa sería una. Y también en esto mismo, otra pregunta,
Entiendo que todo está privatizado en cuanto, desde el sexenio de Zedillo, el de carga, los trenes de carga. El gobierno federal no tiene ningún punto a considerar que retome algo al respecto de trenes de carga, o todo lo tendrá la parte privada como lo ha venido teniendo. Por ejemplo, el México-Pachuca, Ciudad de México-Pachuca, ahí donde estuvimos en la inauguración, bueno, el inicio de la construcción, justamente ahí en Hidalgo hay un polo de bienestar, que muy probablemente tenga una orientación a farmacéutica, porque ahí muy cerca hay desarrollos farmacéuticos y ya hay mucho interés. Y así en otras áreas en donde va el ferrocarril. En el caso del de carga, recuerden que el malla de carga lo va a operar la Defensa Nacional a través del Tren Maya. El Tren Maya está operando, la empresa Tren Maya opera el tren de pasajeros y además va a operar el tren de carga. Y no sé si quieras mencionar algo más sobre los trenes de carga, Andrés. Sí, en el caso de los trenes de carga, como ya lo comentó en una ocasión anterior la presidenta, hay un proceso en la Comisión Nacional Antimonopolios que tiene que ver con la regulación que hay para que haya más competencia en el sector y para que mejore realmente la atención a usuarios y clientes. Ese es un proceso que inició la Comisión Nacional Antimonopolios hace tiempo, que tiene una fase de investigación y que sigue en ese proceso para ver realmente cuáles son las medidas y cuáles son las recomendaciones que se hagan, ya sea al Poder Legislativo o a la agencia, en su caso, por ser un sector regulado y mejorar las condiciones de competencia. Gracias. De hecho, también entiendo que entraría igual como lo Pero puede operar. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Concesionaron las vías, no solo el servicio. Sí. Ese es pues uno de los grandes temas. La concesión del tren de carga, que fue una barbaridad, esa privatización, porque si el tren de pasajeros pudiera tener algún problema de rentabilidad, que ya saben que eso pues siempre es subjetivo, ¿verdad? Porque transportar pasajeros de un lugar a otro, podrían decir, por ejemplo, el metro de la Ciudad de México no es rentable porque está subsidiado el boleto. Pues cómo no va a ser, imagínense que no hubiera metro en la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces todo depende cómo se analice. Nosotros lo vemos desde una perspectiva de servicio y de desarrollo regional. Pero bueno, supónganse que alguien dijera, bueno, el tren de pasajeros tiene más problema para que se recupere la inversión que se hizo o para que opere sin necesidad de una aportación adicional por parte de los recursos públicos. Pero el tren de carga es hiperrentable, tiene ganancias muy importantes. Entonces el privatizarlo pues fue privatizar algo que además se construyó y fue nacionalizado en su momento, que era público y después se privatiza para el beneficio de un privado. Entonces, para empezar eso. Pero después se concesionaron las vías, no solo el servicio. Podría haber sido, por ejemplo, que las vías se quedaran como parte del Estado y en todo caso concesionas el servicio. No, concesionaron todo a muchísimos años. Entonces el problema que tienes para que otro use esas vías, pues es que le tiene que pagar al que hoy tiene concesionadas las vías. Pero lo más complejo de todo es que concesionaron las vías, unas de un lado de la República, otros de otro lado de la República, y entonces el que pase un ferrocarril de un concesionario que tiene una vía concesionada a otra vía concesionada, pues tiene problemas. Entonces eso afecta el tránsito de mercancías en nuestro país. Y eso es lo que está revisando ya desde hace tiempo, cuando era la COFESE y ahora la Comisión Nacional Antimonopolios, para promover pues que sean mucho más competitivos los trenes de carga en nuestro país. El tren de carga es una de las formas más eficientes de transportar, si no es que la más eficiente de transportar mercancías. Imagínense ustedes que viene un barco
cargado de contenedores. En un barco pueden llegar miles de contenedores. Y luego llegan al puerto y cuando se transporta en tractocamión, pues hay veces que es un contenedor por tractocamión. O cuando son dobles, pues son 2 contenedores por tractocamión. Entonces, si vienen 1000 contenedores y es un contenedor por tractocamión, pues se requieren 1000 camiones. En cambio, el tren, pues lleva los contenedores y solamente es una locomotora que lo está jalando. Entonces, es muy eficiente. Pero en México tienen que ser más competitivos porque la manera en que se privatizó, pues en realidad pues genera muchas ganancias y no hay los beneficios que pudiera tener. Sí. Ahora, por eso el tren de Maya pues se decidió que fuera público. De hecho, es efectivamente un tema que ahora vemos y observamos y se puede detallar y se puede difundir a través de estas conferencias, porque cuando se privatizó ahí quedó, medio salió alguna información, pero no salió a más. Ahora nos damos cuenta ya como país todo lo que se ha hecho hacia lo privado, lo que se abandonó y las propias comunidades. Presidenta, en este punto que comenta usted, también es el tren de carga, igual es el manejo de la Marina en el interoceánico, así quedaría. El interoceánico también es público. Digo, y así quedaría también, esa es la idea, que lo siga manejando la Marina. Sí, como saben, el tren interoceánico después del accidente se está trabajando la Fiscalía y la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Víctimas, para poder hacer la reparación integral del daño de todos los que viajaban en el tren. Van muy avanzados en la comunicación con todas las familias, incluso ya en la aceptación de la reparación del daño de la mayoría de ellas. Y al mismo tiempo, Andrés pues ya muy pronto publicará su revisión como agencia reguladora. Tiene que cerrar también la investigación de la Fiscalía, porque dieron un primer avance, pero tiene que cerrar. Y también ya está una empresa internacional, no sé si quieras platicar eso, trabajando en la certificación del tren, que va a dar una serie de recomendaciones. Sí, de hecho, la empresa que le llamamos un tercero independiente, porque el objetivo es que sea una empresa que, digamos, no tenga una relación con las partes en términos de cómo elabora sus documentos, lo hace en colaboración en términos de conocer bien todas las características del servicio, la infraestructura, etcétera. Ya empezó a trabajar. Entonces, hace unos días incluso salió una nota de periódico que decía que habían visto los trenes haciendo pruebas. Son parte del trabajo que se está haciendo para primero tener una evaluación de las características del servicio, después tener un conjunto de recomendaciones a implementarse en todos los digamos, todos los componentes que tiene el sistema ferroviario, desde la operación, cómo es el servicio usuario, cómo son los vehículos, cómo se atiende, todo realmente de forma integral. Y después tener un seguimiento a la implementación de esas recomendaciones. A partir de eso, y eso la agencia ha estado participando precisamente en… Y la clave será en ver cómo es la implementación de esas recomendaciones para decir, este es un sistema en donde se puede operar, se puede dar un servicio de calidad y no va a volver a suceder lo que sucedió, lamentablemente, ¿no? Entonces, se va a hacer el trabajo y cuando tengamos ya el conjunto de recomendaciones y el seguimiento de la implementación, con mucho gusto también lo informaremos. Muchas gracias. Es una empresa que se llama TÜV Rheinland. TÜV, a veces van a leer TÜV, lo digo, TÜV es el nombre de las empresas de verificación que se usan en Alemania. Entonces hay muchas que hacen este trabajo. En este caso es TÜV Rheinland, es alemana. Presidenta, y en la construcción de la manufactura de los trenes, ¿sí se contempla igual México, nuestro país, para esta creación, o cómo sería la… Sí, 70% al menos, es 70, ¿no? 70% al menos de la producción de trenes es nacional, ¿no? Sí. 70%. 76%.
casi el 80%. Sí. En el caso del tren Ciudad de México-Pachuca, es la empresa CRRC, es una empresa de origen chino, fue la que hizo los trenes del metro. Ellos ya tienen una planta en el Estado de México y están ampliando su planta para poder producir estos trenes que tiene esta condición. Y en el caso de Alstom es la planta que tienen en Ciudad Sagún desde hace tiempo, que ellos ganaron la primera licitación de los trenes hacia el norte. Perfecto. Otro tema, Presidenta, muy breve, es preguntarle sobre Correos de México. La venta de comercio en línea ha aumentado exponencialmente, incluso a partir de la pandemia, pues por la misma circunstancia, creció tremendamente en todos los sentidos. Hay plataformas y las conocemos todos, pero también hay venta en línea o a través de redes o las propias plataformas, y que el traslado o el envío de los productos que se venden, pues de la gente que hace este comercio, pues lo hace a través de paquetería, pero perteneciente a Correos de México, porque pues es lo más económico, pero además pues, no deja de ser también eficiente en sus propios tiempos, por supuesto, porque sabemos que tiene otro tipo de logística, otro tipo de costo. No es lo mismo que uno pague 60 pesos, por ejemplo, para enviar un paquete a algún estado de la República. Esto en Correos de México, preguntarle, ¿hay modernización al respecto? Se ha mantenido, porque también los gobiernos anteriores lo que querían eran prácticamente desaparecerla o privatizarla o irla vendiendo, etcétera. ¿Cuál es el tema ahí en Correos de México, Presidenta? Bueno, desde la administración anterior, desde el gobierno del presidente López Obrador, estuvo ahí Rocío Bárcena, que hoy está en Secretaría de Gobernación, y ella hizo un trabajo muy importante para recuperar, digamos, los clientes de correos, sobre todo los gobiernos. Sí. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos al gobierno, ya no se usaba Correos de México, sino se usaba una empresa privada para distribuir las boletas de predial, de agua, etcétera. Entonces, Rocío nos fue a ver y dijo, a ver, pues, ¿por qué no cambian el contrato y que sea Correos de México? Entonces, ese trabajo lo hizo ella y con eso empezó a modernizarse, se compraron nuevas motocicletas, vehículos, etcétera. Ahora está ahí Violeta Abreu y está en ese proceso también de modernización, tanto de sus sistemas como de lugares de almacenamiento y de compra de vehículos principalmente, y en todo el proceso logístico. Y sí, el objetivo es modernizar todavía más y que tenga mayor alcance Correos de México. Así que el 24 de febrero no solo veremos una reforma electoral, veremos un nuevo capítulo en la disputa por el control del dinero público y la narrativa política. La oposición apostaba al desgaste, pero lo que está ocurriendo es otra cosa. Se les está cerrando la llave del presupuesto y el margen para manipular. Y eso sin duda es lo que más les duele. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en nuestro país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.